En el vídeo de hoy os voy a enseñar la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Los Adivina Ideas y que os va a permitir reforzar cualquier temática en torno a palabras, frases u oraciones con sujeto, verbo, objeto y complementos. Al inicio tenemos esta diapositiva en la que vais a encontrar todos los detalles en la entrada del blog y también os dejo el enlace al pack Gafas y Libros SVOC, donde vais a encontrar más materiales para formar oraciones y también actividades con todos los complementos circunstanciales. Seguidamente podéis ver el enlace a la entrada de la rutina del responsable y también una chuleta de cómo usar los Adivina Ideas. Como os explico, aquí vamos a tener 5 modelos, tanto para palabras, oraciones o frases. Y la idea de juego es muy sencilla. Entregaríais el Adivina Ideas a los peques y ellos tienen que escribir un listado de ideas en la parte trasera. Después, un peque A es el encargado de escribir dentro del Adivina Ideas una palabra, frase u oración sin que el compañero lo vea, para que lo actúe. Y después el alumno B o peque B será el encargado de adivinar dicho concepto, escribirlo en la parte externa de la Adivina Ideas y después comprobarlo. La verdad que va a haber más variantes dependiendo también del modelo de Adivina Ideas que escojáis, pero el modo de usarlo siempre es el mismo. Se trata de una presentación larga, entonces lo que he hecho es dejaros un índice con cada uno de los apartados, para que si queréis pues podáis ir a cada uno de ellos. Como os explicaba, vamos a tener pues rutinas y ya después pasaremos, en este caso, a la formación de oraciones. Comenzaremos con lo que será el sujeto, el verbo, después la conjugación, para ya posteriormente añadir el objeto y los complementos, que en este caso van a ser de compañía y de tiempo. Por eso os comentaba que si queréis explorar más complementos circunstanciales, visitéis el pack de las gafas y libros SVOC. Ahora ya tendríamos las rutinas que os explico en todos los vídeos, por lo tanto no me voy a parar en ellas. Sería la de la bienvenida, el responsable y también los saludos para que os turnéis a preguntar y responder en función de la emoción que salga en los dados. Ahora vamos a pasar al centro de esta presentación, que será la idea de empezar a formar oraciones tomando como punto de partida ir a un mercadillo. Entonces tenemos un diálogo entre Pedro y su amiga y dice: hoy voy a comprar con mi amiga Marta. Nos encantan las tiendas del mercado. Lo que podéis hacer es animar a los peques a leer en parejas o en pequeños grupos y después, si queréis, pueden presentarlo al resto de la clase. Ahora empezamos a aprender o reforzar lo que será el sujeto. Y para ello vais a tener esta diapositiva a modo de explicación. Daríamos clic en la tecla Enter y va apareciendo pues cada una de las casillas. No las voy a leer porque, pues son bastante sencillas. Vosotros lo que podéis hacer es escoger a un peque que salga al centro de la clase. Yo lo que hago es coger manos graciosas y lo va leyendo. Y también lo puede hacer el resto de la clase repitiéndolo o si queréis en parejas. Para que los peques practiquen con el sujeto, vamos a introducir los pronombres y una vez más hacemos clic en la tecla Enter y van a ir apareciendo. A mí lo que me gusta es añadir gestos porque después nos va a dar pie a multitud de juegos como pueden ser estatuas musicales, adivínalo y un montón más. Mirad, voy a hacerlo rapidito para que lo veáis. En cualquier caso, si queréis profundizar con los sujetos y los pronombres, os recomiendo que visitéis la entrada del blog El Rincón Sujeto, porque allí vais a encontrar muchos más materiales. Vais a encontrar libros, dados, tarjetas, carteles y un montón de ideas. Yo en esta presentación he incluido pues un resumen y pues además de la explicación, un juego muy sencillo como puede ser este, que es de unir. Simplemente los peques tienen que dar clic al pronombre para que se mueva hacia la casilla correspondiente.
y lo que podéis hacer es decir un número, bien sea de manera ordenada, desordenada, pares o impares, y así ir completándolo. Vamos a hacer, por ejemplo, los números pares. Sería el 2, que sería tú, el 4, ella, el 6, nosotras, el 8, vosotras y el 10, ellas. Y así haríamos con el resto hasta completar todas las casillas. Como esta presentación parte de la idea de usar los adivina ideas, pues he añadido esta diapositiva que tiene la forma de uno de los adivina ideas. Y lo que he hecho es incluir en la parte superior 2 dados para poder jugar. Las opciones son múltiples. Una de ellas, quizás la más sencilla, es un juego para dialogar, de manera que un peque pregunta ¿quién compra en el mercado? Y el otro, hacemos clic en el dado, paro y tiene que decir ellas. Como veis, este dado tiene palabra escrita y dibujo, por lo tanto es más fácil, pero el que tenemos aquí es solo el dibujo. Por lo tanto, los peques tienen que saber el pronombre, como en este caso sería vosotros. Además del juego de dialogar, podéis usar los dados para los juegos de la adivina ideas, porque en lugar de que el peque escoja un concepto que quiera reforzar, en este caso, por ejemplo, pronombres, podemos hacer que el peque que tenga que adivinar el concepto se ponga de espaldas a la pizarra, de modo que no vea el dado, y el peque que tiene que actuarlo, pues mira qué opción sale. En este caso, por ejemplo, ella. Y ya después la dinámica de juego sería la misma que cuando utilizamos la adivina ideas en formato papel sin el dado. A ver, mirar, en la parte de abajo siempre os dejo ideas de juego y os he puesto el de los adivina ideas, el de dialogar y también las brujas silenciosas. Cualquier diapositiva que tenga dados os va a servir para este juego, que es uno de mis favoritos. Consiste en colocar a 3 peques delante de la pizarra con sus gafas y van a ser las brujas. Después tienen que moverse libremente por la clase cuando ponemos música de misterio, y mientras el resto de compañeros hacen como que duermen con la cabeza colocada hacia abajo de modo que no pueden ver, pues las brujas escogen a 3 alumnos y les tocan la cabeza sin ser vistas. Una vez que terminan, vuelven a su posición inicial, la música para y toda la clase despierta. De modo que los alumnos que han sido tocados tienen que adivinar qué bruja ha sido. Y para ello, en lugar de decir el nombre del alumno, lo que hacen es decir el concepto que ha escrito en sus gafas. En este caso lo haríamos con los pronombres, pero como vamos a ver distintas partes de la oración, pues podéis ir añadiendo cuando veamos el verbo, pues con verbo, cuando veamos el objeto, con objeto, y ya después cuando veamos las oraciones podéis hacer la variante de las brujas S, V o C, de modo que cada bruja tiene una gafa que se corresponde a una parte de la oración. En cualquier caso, no os preocupéis porque todas estas explicaciones las vais a encontrar en el blog. Ahora lo he hecho de manera muy rápida, pero en las entradas del blog os voy a dejar enlaces a vídeos y también las explicaciones para que lo podáis ver. Ahora tendríamos aquí otra opción que también está con la idea de la adivina ideas. En este caso tenemos los pronombres en la parte izquierda y los dados. De modo que si hacemos clic en un dado, paro, ahora el peque tiene que buscar el pronombre que se corresponda y hacer clic para que se mueva hacia una de las casillas. En este caso sería ellas. Como veis, esta es la opción más fácil porque aparece la palabra escrita y la letra, pero si usamos este dado, ahora decimos paro y tienen que saber qué opción es, que en este caso sería nosotros. Y podemos seguir repitiéndolo cuantas veces queramos. A ver, vamos a seguir y ahora ya pasaríamos a el verbo. Entonces, la estructura es siempre la misma. Al inicio os voy a dejar una diapositiva para la explicación, así que hacemos clic con la tecla Enter y va a ir apareciendo. En cualquier caso, si queréis encontrar más ideas y juegos con verbos, podéis acudir al pack El Rincón Reto de Verbos y allí pues vais a encontrar fichas, carteles, cajas, botes, mini libros y un montón de ideas.
Como la idea de esta diapositiva parte de ir a comprar a un mercado, pues vamos a seguir practicando a preguntar y responder en relación a ello. Y en este caso, como estamos viendo los verbos, pues vamos a practicar a preguntar, ¿qué haces en el mercado? Y entonces Pedro dice, compro fruta. Ahora vamos a ver qué más opciones tenemos para realizar y tenemos por una parte comprar, buscar, ambas de la primera conjugación. Ahora tenemos vender de la segunda y ver. Y ya de la tercera tenemos compartir y recibir. La idea es que si queréis añadáis gestos y así después podéis llevar a cabo pues más juegos. Además os va a venir perfecto para poder jugar con los adivina ideas. Como veis he añadido ejemplos de las 3 conjugaciones porque cuando vayamos creando oraciones así los peques pueden practicar los 3 tipos. A continuación tenemos un juego muy sencillito para emparejar, al igual que vimos con los pronombres. Entonces podéis seguir el orden o podéis decir completa los verbos de la primera conjugación o los que terminan en ir. En este caso voy a ir en orden para que lo veáis. El 1 sería comprar, el 2 buscar, el 3 vender, el 4 ver, el 5 compartir y el 6 recibir. Y ahora volvemos a tener la misma idea de juego que vimos con los pronombres, pero en este caso con los verbos. Así que no me voy a parar en ella. Aquí también tendríamos la de emparejar. Ahora vamos a aumentar un poquitito en complejidad y ahora que hemos visto el sujeto y el verbo vamos a pasar a crear oraciones con sujeto-verbo y por tanto conjugado. Los peques siempre pueden leer el objetivo de la sesión y a continuación vamos a repasar lo que sería el presente de indicativo. Hacemos clic en la tecla Enter y va a aparecer la explicación. No me voy a parar en ella, pero vosotros podéis ir leyéndola para que los peques también vayan practicando. Dependiendo de si los peques ya saben cómo se forma el presente indicativo o no, pues podéis decirles que escriban las formas conjugadas para el verbo comprar o si no, entre todos podéis ir leyéndolas. Yo compro, tú compras, él, ella compra, nosotros, nosotras compramos y así sucesivamente. En cualquier caso, si queréis profundizar en juegos de conjugar, os recomiendo que visitéis las entradas de las cajas conjugadoras, las conjugacajas, que os van a servir tanto para Pascua como para cualquier ocasión, e incluso también el juego del detective SV, que incluye no solo conjugación, sino también preguntas personales, descripción física, gustos, países e idiomas. Yo en este caso lo que voy a hacer es enseñaros un juego muy sencillo con la formación, en este caso, del verbo buscar. Por lo tanto, si vosotros queréis ver más, pues os recomiendo que visitéis las entradas que os he mencionado. Como veis en este caso tenemos 6 números y lo que tienen que hacer los peques es completar la tabla. Es muy sencillo y podéis decir un número o si no, ir haciéndolo de manera ordenada o pares e impares. Vamos a hacer, por ejemplo, el número 4, que sería nosotros, nosotras, nosotros, nosotras, y ahora la forma conjugada sería buscamos. Y así lo haríamos hasta completar la tabla. Ahora tendríamos esta ya con las 3 terminaciones para que sigáis practicando. Una vez más, podéis pedir a los peques que la escriban, bien sea en los adivina ideas. Les podéis pedir que escriban uno de estos verbos o si no, en cualquiera de los materiales incluidos en el rincón reto de verbos. Haríamos clic y van a ir apareciendo cada una de las formas. Voy a ir muy rapidito para que lo veáis y así os hagáis una idea. Vamos a tener el juego de conjugar y como veis los cuadraditos se corresponden con la parte superior del adivina ideas. Vamos a hacer clic en cada uno de los dados, uno de sujeto y uno de verbo, y los paramos. De este modo los peques van a tener que conjugarlos. Tendríamos el sujeto, nosotras, y el verbo compartir, que si buscamos en la tabla coincide y sabemos que es nosotras compartimos.
los peques lo que tienen que hacer será anotarlo, bien sea en sus adivina ideas o cualquiera de los materiales que utilicéis. Y después también, si queréis, podéis utilizarlo pues no solo en los juegos de actuar y adivinar, sino para dialogar. A ver, vamos a seguir y ahora ya pasaríamos a lo que sería la formación de oraciones con sujeto, verbo y objeto. Bueno, entonces como veis tenemos la explicación, que sería el sujeto, que sería el verbo y que es el objeto. Vamos a seguir con la idea de ir al mercado y ahora en este caso vamos a preguntar ¿qué compras en el mercado? Y como veis Pedro nos dice compro pan. Vamos a ver distintas cosas que podemos ver o buscar o comprar en el supermercado o bueno, en el mercado en este caso, como serían unas galletas, un regalo, unos juguetes, un sombrero, una revista, un libro, unas pegatinas, pan y fruta. Una vez más podéis añadir gestos a cada una de las opciones y así después os va a venir muy bien cuando llevéis a cabo los adivina ideas. También podéis turnaros a preguntar y responder en parejas o pequeños grupos. Y para practicar, que me he saltado, perdón, la diapositiva anterior, para practicar el vocabulario tenemos pues el juego de emparejar, como hemos visto, con los pronombres y los verbos. Por lo tanto, imaginaos que decimos el número 8, el peque haría clic en la palabra y se mueve hacia la casilla correspondiente y así hasta completar todas. Ahora vamos a tener ya el primer juego para formar oraciones con sujeto, verbo y objeto y dados. Haríamos clic en los 3 dados. Ahora paramos. Y en este caso lo que tiene que hacer el peque es conjugar el verbo. Justo nos ha salido el que ya aparece en la tabla, por lo tanto miraríamos a qué forma se corresponde nosotros o nosotras. Y vemos que es vemos. Por lo tanto, los peques tendrían que escribir nosotras vemos el pan. Lo pueden hacer en cualquiera de los materiales incluidos en el rincón reto o si no también en el pack de las gafas y libros SVOC, porque allí vais a encontrar también tablas que os van a venir muy bien para anotar las oraciones. En cualquier caso, también las hojas de soporte que están incluidas en este pack de los adivina ideas son ideales para que los peques empiecen a estructurar las oraciones. A ver, voy a enseñaros las distintas opciones de juego que he puesto. Como veis aquí tenemos los adivina ideas, el juego que hemos visto, también el de actuar con gafas, podéis utilizar las gafas que aparecen en el pack libros y gafas SVOC y ahí os dejo pues distintos juegos como puede ser el de las brujas silenciosas y como os indicaba antes el de las brujas con oraciones SVOC, incluso también juegos de ordenar las gafas. Entonces lo mejor es que os paséis también por esa entrada del blog y así podéis ver los vídeos y detalles. A ver, ahora tenemos la misma opción, pero en este caso los dados, como veis, aparece solo el dibujo. Por lo tanto, los peques tienen que ya estar familiarizados con cada una de las partes, bien sea los pronombres, los infinitivos y el vocabulario. A ver, voy a poner esta un poquito más grande para que la podáis ver. Y aquí tengo una opción en la que mezclo pues, los distintos dados. Y a mí esta me gusta porque viene bien por si queréis, por ejemplo, hacer, imaginaros, el sujeto, el verbo y el objeto. Lo paramos y en este caso le dais a los peques una pista del verbo, que sería vender. Y ellos lo que tienen que hacer es conjugarlo. Por lo tanto, sería ellos venden una revista. Y lo que podéis hacer es variarlo. Si no queréis dar la pista con el verbo, pues lo podéis hacer con el pronombre o con el objeto. Y una vez más os va a servir para tanto los juegos de actuar y adivinar, con gafas, con adivina ideas, como para diálogos o escribir oraciones en las tablas, fichas o cualquier material. Vamos a ver, ¿qué más tenemos?
Muy bien, aquí tenemos la idea con las tablas que tienen el soporte del vocabulario. Una vez más tenemos los dados, hacemos clic, paro, 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 y los peques tienen que ir, pues conjugando formando la oración, pero en este caso conjugar el verbo. Vais a encontrar estas tablas en color y en blanco y negro, en formato papel, para que utilicéis, de modo que si queréis los peques pueden ir redondeando cada una de las partes que van saliendo. A mí también me gustan porque las podéis plastificar y dejarlas en la mesa como alfombrilla de vocabulario y también como hoja de respuesta, porque vais a tener estas tablas sin ninguna palabra escrita, por lo tanto los peques pueden ir escribiendo las opciones que vayan saliendo. Una vez más vais a encontrar los vídeos con palabra y dibujo, o en este caso un poquito más complicado, que es solo el dibujo, por lo tanto los peques pueden mirar en la tabla qué opción se corresponde. Y ya si queréis hacerlo más difícil, ahora tendríamos solo los dados, pero las tablas, como veis, están vacías para que los peques escriban en ellas. Vais a tener distintas opciones e incluso esta completamente libre para que si vosotros queréis pues hagáis un dictado y los peques vayan anotando cada una de las partes. Ahora vamos ya a aumentar en complejidad y vamos a pasar a añadir los complementos circunstanciales. Al inicio pues tenemos una explicación muy sencillita para que podáis leer. Y dice que, pues el complemento, como ya bien dice, completa las circunstancias en las que se lleva a cabo la acción, tiempo, lugar, modo. Aportan información adicional. Como estamos viendo en este caso, yo compro en el mercado, por lo tanto, el lugar. El complemento puede aparecer en cualquier lugar de la oración. Una oración puede estar formada por varios complementos y así podéis explicar a los peques. Si, por ejemplo, tenemos la oración yo compro, ¿cómo podemos añadir el complemento de tiempo al principio, por la tarde, y después otro complemento al final, como puede ser en el mercado? Pero aún así podéis intercambiar el orden y también poner el complemento de tiempo al final. Aquí os dejo una diapositiva con los distintos tipos de complementos. No me voy a parar en cada uno de ellos. Si queréis encontrar más juegos y actividades con cada uno de ellos, os recomiendo que visitéis la entrada, las gafas y libros SVOC, porque allí incluyo juegos para cada uno de ellos. En este caso, esta presentación se va a centrar en el complemento de compañía y en el complemento de tiempo. Entonces tenemos con quién se realiza la acción. Y pues con la idea de estar en el mercado tenemos la pregunta, ¿con quién compras en el mercado? Y Pedro nos dice, compro con mi amiga Marta. Y ahora vamos a ver las distintas opciones. Sería con mi familia, con mi perro, con mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga y así sucesivamente. Lo estoy haciendo muy rápido, pero una vez más podéis añadir gestos a cada uno de ellos y así cuando los peques jueguen a los adivina ideas, pues reconocen cada una de las opciones. Para practicar tenemos el juego de emparejar, así que podéis decir un número o hacer un gesto y el peque tiene que clicar con el ratón izquierdo o si usáis la diapositiva en la pizarra digital puede venir al centro de la clase y tocar la expresión para que se mueva hacia la casilla correspondiente. Entonces imaginaos que hacemos el número 10, que sería con mi madre, y hacemos clic y se mueve, y así sucesivamente con el resto. Tomando un poco la idea de los cuadraditos que aparecen en la parte superior de la adivina ideas, pues he añadido esta diapositiva con los dados, una vez más el que tiene el dibujo y la palabra escrita y el que tiene solo el dibujo. Podéis hacer clic, paramos y podéis jugar a dialogar preguntando ¿con quién compras en el mercado? Compro con mi padre. Si lo queréis un poquito más difícil, paro. ¿Con quién compras en el mercado? Compro con mis amigos. Una vez más, estos juegos de dados os van a servir para utilizar con los adivina ideas y también con cualquier juego de las gafas, bien sea el de actuar y adivinar, brujas silenciosas o juego de ordenar las gafas.
vais a tener esta misma opción, pero sin los bocadillos del diálogo, por si queréis ver los dados pues en tamaño más grande. Y ahora ya pasaríamos a la formación de oraciones, en este caso añadiendo el complemento de compañía. Como hemos visto previamente, vais a tener esta opción con los dados y bueno, que ya tienen el dibujo y la palabra escrita, pero esta que tienen solo los dibujos. Así que vamos a hacer un ejemplo. Mirad. Paro, 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 paro. Y en este caso los peques tendrían que escribir: ella compra. Bueno, nos ha salido justo además el verbo que aparece en la tabla, así que podría mirar que es compra un libro con su perro. Bueno, en este caso digamos que la oración mucho sentido, bueno, sí, puedes ir al mercado con el perro, pero bueno, hay algunas que tienen un poquito más de sentido que otras. En cualquier caso, os va a servir para cualquiera de los juegos que hemos visto. Y ya después vamos a encontrar la misma opción con las tablas, que como veis tenemos opción con dibujo, sin dibujo, en este caso, bueno, la parte inferior sin dado, y así pues podéis ir alternando. Como veis en estas son más personalizables, podemos hacer que los peques anoten la oración. Entonces, paro, 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 paro. Y sería: ellas ven pan con el perro. Y lo pueden ir anotando. Y ahora ya, si seguimos, vamos a tener la misma idea, pero con el complemento de tiempo. Así que vamos a añadir uno más. En este caso, el complemento de tiempo nos indica en qué momento se realiza la acción, cuándo. Y ya que estamos en el mercado, pues ¿cuándo compras en el mercado? Compro por la tarde. Una vez más, vamos a tener cada una de las opciones que podéis ir viendo. Bueno, pues los gestos que añadís de manera un poquito más despacio de lo que estoy haciendo yo ahora. Y además esta os va a venir bien para repasar lo que serán las horas. Y a continuación tendríamos ya el juego de emparejar. Entonces, si por ejemplo, imaginaros que tenemos el número 1, vemos que las agujas del reloj marcan las 12, por lo tanto sabemos que es a mediodía. Haríamos clic y se va moviendo. Y así podéis completar todas las casillas. Las opciones van a ser exactamente las mismas que hemos visto con el complemento. La única diferencia que ahora vais a tener ya oraciones un poquito más largas. Mirad, vamos a hacer esta, que tiene los dos complementos. Haríamos clic en los dados y vamos parando. Si queréis podéis hacer un dado a la vez, ¿vale? No todos a la vez, porque bueno, a lo mejor os resulta más fácil. Y en este caso los peques deberían de escribir la oración: yo busco pan con mi amiga a las 2 menos cuarto. Y una vez más podéis utilizarlo en juegos de dialogar para escribir, bien sea en las tablas o en cualquier material, o si no, para los juegos de actuar y adivinar con los adivina-ideas, las gafas, las brujas silenciosas o incluso otros que se os ocurran. Y bueno, pues vamos a seguir. Y ahora ya tendríamos una vez más los mismos ejemplos con las tablas que van a ir variando para que podáis adaptar. Y ahora al final vamos a tener un ejemplo de adivina ideas, en este caso con sujeto, verbo y objeto, y así los peques pueden practicar gustos. ¿Te gustan los libros? ¿Me gustan o no me gustan? Lo que he hecho es añadir aquí ya los ejemplos y un poco la explicación. Como veis, en este caso nos aparece la bruja, porque si os acordáis, estas actividades forman parte del repaso monstruoso en el que los peques ayudaban a la bruja a recuperar su memoria, reforzando palabras, frases u oraciones. Así que si queréis también descubrir otras ideas como pueden ser las bombillas colgantes, las gafas monstruosas o las ideas monstruosas, pues también podéis encontrarlas en el pack de repaso monstruoso. Ahora, si seguimos, lo que vais a encontrar son las instrucciones que podéis enseñar a los peques para explicar cómo jugar. Entonces, en la parte trasera escribirían sus ideas, después
se turnarían en parejas, uno de ellos escoge una de ellas, mientras otro peque con los ojos cerrados pues no puede verlo. Ahora intercambiamos roles y el peque que previamente ha escogido una oración pues la actúa y el peque que estaba adivinándola lo va a escribir. Dependiendo del modelo que utilicéis, pues podéis hacerlo o bien en la parte móvil o si no en la parte externa del adivina ideas. Y ya después comprobaríamos la oración. Entonces, bueno, pues estas son un poco las ideas que hemos visto. Espero que os guste. También vais a encontrar otras presentaciones con cada uno de los modelos de Adivina Ideas, por si queréis también enseñárselo a los peques.